Vamos a ocuparnos de imágenes aberrantes de Cuauhtémoc y nuestro primer tema será precisamente el del juego de imágenes en la forja del mito de la inautenticidad de los restos de Cuauhtémoc. En nuestros videos anteriores criticamos los tres mitos contra Cuauhtémoc que Salvador Rueda y Patricia Ledesma intentaron hacer pasar por realidades históricas o evidencias del héroe. 1. El mito de Cuauhtémoc, lacayo del imperio. El mito de Cuauhtémoc, cristiano repudiador de la idolatría azteca. Y el mito de Cuauhtémoc, apresado cuando huía, en el que creyó Carlos V. El caso es que cuando estos autores dicen realidad o evidencia, es como pretexto para forjar mitos. Pero realmente existen en la historia mitos e imágenes y símbolos sobre Cuauhtémoc inexactos y en ocasiones aún trastocantes, generalmente de sentido positivo, según la idea equivocada que se hacen al respecto los forjadores de tales imágenes y símbolos, y de ironizarlos e incluso satirizarlos se ocupa la mayor parte de la conferencia Cuauhtémoc a debate entre el orgullo y la evidencia que hemos venido criticando. Así que en parte es positiva su labor. Las imágenes o perfiles que analizan los conferencistas los agrupan en 4 periodos históricos. 1. El periodo barroco ve a Cuauhtémoc como emperador heroico. 2. El Cuauhtémoc moderno prosigue el ensalzamiento. Tercer periodo. Mientras los documentos de Izcateopan sobre Cuauhtémoc contrastan con el esqueleto de Cortés. 4. El Cuauhtémoc de los 60 llega al colmo y desencadena risa y carcajadas de los conferencistas y el público. En lo que sigue haremos una crítica general al método de análisis seguido por Salvador Rueda, secundado por Patricia Ledesma. También seleccionaremos algunas de las imágenes en análisis. Y desde ya, protesto el absurdo consistente en que los documentos de Izcateopan y aún todo el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en ese memorable y entrañable pueblo, llevado a cabo el 26 de septiembre de 1949 por Eulalia Guzmán y su equipo del INAH, y del que ella demostrara, de ese hallazgo, demostrara científicamente su autenticidad sin jamás ser refutada, aparece en la conferencia que nos ocupa como si fuera un perfil o imagen falsificada de Cuauhtémoc, aunque los conferencistas, y en especial Salvador Rueda, carezcan de pruebas científicas para llevar a cabo tal operación tergiversante de la historia de México y de la ciencia mexicana, no digamos de la imagen de Cuauhtémoc. Evidentemente, nos ocuparemos del asunto ampliamente en siguientes videos. Ahora ha cabido solo mencionar el exabrupto cometido por los conferencistas al respecto. En el video número 4 señalamos cómo
la narrativa simbolicista que deriva del modo de análisis que implementa Salvador Rueda para tratar las imágenes de Cuauhtémoc, tiene por efecto confundir las representaciones de Cuauhtémoc en símbolos, por ejemplo, del cargo de Tlatoani de este, y los símbolos en mitos. Y también pudimos denunciar cómo es que el análisis de realidades históricas a través de fuentes históricas del siglo XVI, implementado por el mismo investigador, terminó desafortunadamente construyendo los aludidos 3 mitos respecto a Cuauhtémoc. Claro, sin que Salvador Rueda hubiera querido llegar a tal despropósito, pero fue el resultado consecuente de su método deslizante, en el que la realidad se evapora en mera idea representada. Y es lo que le volvió a suceder cuando, ya teniendo lista su ciertamente interesante investigación sobre los distintos modos de representar a Cuauhtémoc desde el siglo XVI hasta la década de los 60 del siglo XX, pensó que podía incrustar en ella, en su investigación ya concluida, el caso Izcateopan, como es conocido entre investigadores contemporáneos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y del INA, que aunque saben poco y muchas veces solo de oídas acerca del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan, creen que la cosa fue mera falsificación, y en vez de comportarse como científicos, se vienen comportando como creyentes parlanchines, y como en realidad no ubican con precisión qué sucedió. Han terminado por hablar del nebuloso caso Izcateopan, pues trátase para ellos de algo poco preciso que más bien ponen entre paréntesis, que tienen por falso, aunque no lo puedan demostrar, pero se dicen que ya habrá tiempo para hacerlo. Así que lo archivan en sus magines como el caso Izcateopan, para volver en algún momento sobre el tema. Y realmente, ¿sí?, debieran volver sobre él, pero con seriedad científica. Descubrirían, para bien de ellos y de México, que Eulalia Guzmán efectivamente demostró científicamente la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, mientras las 3 comisiones oficiales del INA solo llegaron a expresar su inseguridad al respecto. E incluso esta inseguridad subjetiva, sin fundamento ninguno en la realidad del objeto investigado, tal y como he demostrado puntualmente en mi libro Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Volviendo a Salvador Rueda, que forzó el contexto de su investigación sobre las representaciones cuauhtémicas de los últimos 5 siglos para incrustar en ella sus ideas acerca del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan,
desafortunadamente le sucedió, insinuamos más arriba, que, hace un momento, ¿verdad? Que una realidad histórica científicamente probada e incluso de manera sobreabundante, como es la de la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, se le convirtió en un mito, precisamente en gracia al método que utilizó, de manera análoga a como mitificó a costa de Cuauhtémoc las realidades históricas auténticas contenidas en las fuentes históricas que analizó en la primera parte de su conferencia y que le refutamos en los 3 primeros videos. Un segundo tema. Salvador Rueda logra imágenes indelebles, memorables de sí mismo. Primera imagen. Del periodo barroco, Salvador Rueda selecciona una imagen de Cuauhtémoc del Códice Tlachiloayan, García Granados, comentado por Carlos Sigüenza y Góngora en 1680, señalando el investigador ser falsificación el códice y Sigüenza equívoco, precisamente por iniciar la revaloración moderna de nuestro personaje. Esto es iniciar el camino del héroe. ¿Sí? El señor Rueda sugiere que Cuauhtémoc no fue héroe de la resistencia contra la invasión española, que es como lo describe el códice y comenta Sigüenza. Y al contrario, no repara cuando desde el título, el ciclo de conferencias en el que él y Patricia Ledesma dictaron la última, falsea la realidad. Con eso de a 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, como si hubiera sufrido de pulmonía o de vejez, y no más bien que morir simplemente, fuera asesinado sin justicia, artera y pérfidamente por Cortés. Pero Salvador Rueda no puede desbarrar solo respecto de Cuauhtémoc, sino que para ello tiene que desbarrar también respecto del gran sabio que fuera Sigüenza y Góngora, por ser la semilla del patriotismo criollo, ese que Hidalgo, entre muchos otros, continuaría, por donde ya se ve que la perspectiva del señor Rueda mucho le debe al anti-hidalguista Lucas Alamán, mirando negativamente el que los criollos se comportaran como patriotas. Pero para que la cosa no se vea tan peluda, Rueda ensalza a Sigüenza señalando que, aunque cometió el despropósito patriota, lo hizo basándose en documentos que solamente él había conocido: Alba Iztlilxóchitl, Chimalpajín, Tezosomoc. Él es quien los había compilado y los había leído. Entonces tenía las distintas versiones historiográficas de las distintas tradiciones históricas de la conquista. Fin de la cita. El comentario obligado es que eso no sucedió casualmente, es decir, que Sigüenza tuviera a su disposición todos esos documentos. El comentario obligado es que eso no sucedió casualmente o independientemente, sino que precisamente por eso, por estudiar cuidadosamente dichos documentos, reconoció
en Cuauhtémoc a un gran héroe. Y por eso Sigüenza lo comparó con Catón, señalando que ya los mexicanos no tienen por qué envidiarlo. Tienen a Cuauhtémoc, su último emperador, quien hiciese lo que de Catón dice Séneca. Fin de la cita. ¿Que no cabe la comparación histórica? Susténtelo, señor Rueda, y ya veremos si es cierto. Pero él, más bien, es decir, el señor Rueda, juega a lo implícito y sugiere por el tono de su voz que su público ría de la comparación. Y ríe al sonar la palabra Catón, mientras Rueda sonríe. Imagen esta, perfil o fotografía indeleble, inolvidable francamente. Segunda imagen. A propósito del Cuauhtémoc moderno, logra otra imagen memorable de sí mismo, el señor Rueda. Veamos. Es Vicente Rivá Palacio, dice Salvador Rueda, después de Sigüenza y Góngora, quien empieza a crear la imagen moderna, heroica, patriótica de Cuauhtémoc, el primer héroe de nuestra historia. Fin de la cita. Lo que es cierto, pero lo extraño y falso es que Salvador Rueda diga esto como si de pecado se tratara, como si esa creación de imagen a la que se refiere significara, pero no lo dijera, significara forja artificiosa, lesiva y malintencionada. En realidad, lo único que registra es que Riva Palacios, en México, a través de los siglos, identifica un cuadro como representación de bautizo de Cuauhtémoc, pero se equivocó. No obstante, el retrato de Salvador Rueda queda para la posteridad. Luego arremete, tercera imagen, contra el poema de López Velarde, Suave Patria, de 1921, que se publica en junio en El Maestro. Lo publica Vasconcelos, secretario de Educación Pública, es decir, empieza a circular la idea de este Cuauhtémoc, el joven abuelo, como lo nombra el poeta zacatecano, entre los maestros que son los que van a enseñarle a los niños la historia patria. Así que vemos al señor Rueda molestito porque los maestros enseñan historia patria a los niños mexicanos, en vez de antipatria o apátrida, mientras le repele el respeto cariñoso involucrado en la frase Huehuesocoyotzin, joven abuelo, recuperada por el poeta. Fijando la mirada con desprecio en el aparente absurdo de llamar abuelo a Cuauhtémoc, sin querer ver la sabiduría que involucra el asunto. Y en vez de criticar puntos débiles ciertos del poema de Velarde, de López Velarde, y discutir la limitada idea tomascarliana de héroe que guía a López Velarde, así como su eclecticismo católico azteca, simplemente deja sin comentarios el poema después de su desplante con eso de joven abuelo, en el que lo secunda Patricia Ledesma. En fin, la cosa es que todos son falsedades. El Cuauhtémoc moderno es falso,
Y ¡ay! Exclama recordando una obsesión suya. Diego Rivera, quien en 1925 ilustró portadas de libro, por ejemplo, de la tragedia Cuauhtémoc, escrita por Joaquín Méndez Riva para maestros. Otra vez los maestros, esos agentes del mal contra la infancia. Pues que a eso se reduce el nacionalismo para el internacionalista o cosmopolita señor Rueda. Cuarta imagen, la antinomia falaz en la que se mueve el investigador. Se encarga de explicitarla Patricia Ledesma leyendo un texto de este. La historia como conocimiento del pasado frente a la historia como instrumento constructor de la identidad nacional, de tal manera que el mundo está hecho de dos ingredientes: verdad histórica y nación mentira, según Salvador Rueda y Patricia Ledesma. Un ingrediente real y el otro meramente ideal y ficticio. He aquí un neocartesianismo que opone la res extensa, verdadera o algo así, a la res cogitans, mendaz fantasía. Bueno, en realidad no, porque Descartes no se oponía ni a una ni a otra. Las tomaba en cuenta las dos. En cambio, nuestros modernos investigadores cosmopolitas arremeten contra el nacionalismo como toro al rojo capote, que en este caso es blanco, verde y colorado. Rojo. Quinta imagen. ¿Pero qué crees? Que lo del águila que desciende, el sol del atardecer o poniente, el águila que simboliza al sol y que está incluida en la palabra Cuauhtémoc, no es de origen mexica. Es un plagio, descubrió el señor Rueda, pero educadamente no lo dice, solo lo sugiere. Con aquello de que en la tumba 7 de Monte Albán hay una idea del águila que jala al sol. Sí, no en la tradición de acá. Quiere decir el señor Rueda en la mexica, que se cree tan original y no lo es, sino en la de Oaxaca. Quiere decir el señor Rueda en la mixteca. La mezquindad de propietario privado, infantilizado y cicatero, con la que el investigador no alcanza a comprender que la civilización de Anáhuac se levantó sobre una base comunitaria en la que todos los pueblos de la región compartían elementos culturales. Es la última foto que del señor Rueda mostramos. ¡Ay, no es cierto! No es cierto. Todavía mostraremos otra más, que es la que le sirve de introducción a Salvador Rueda para incrustar en su investigación acerca de representaciones de Cuauhtémoc el caso Ixcateopan. Sexta imagen. Sugestivo maestro de lo implícito no mencionará una palabra sobre Cuauhtémoc ni sobre Ixcateopan, sino sobre los restos de Cortés, pues en 1932, a escasos 14 años, que no en la misma década, como dice el señor Rueda, de que se descubriera la tumba 7 de Monte Albán, se encuentran los restos de Cortés en el Hospital de Jesús, en la iglesia de Jesús Nazareno,
después de una serie de vicisitudes. Fin de la cita. Y abrimos otra. Se encuentra que es un hombre que muere a los 63 años, ya muy viejo para su época, con problemas severos de infecciones dentales, raquitismo, las coyunturas pegadas, incluso un poco jorobado. Fin de la cita. Que sí, reconoce Rueda, de por sí no era muy guapo, Cortés, según la descripción que hace Bernal Díaz del Castillo, pero Diego Rivera lo hace un poquito más feo. Risas del público. Termina la cita. Puya de por medio contra Diego Rivera, obsesión del señor Rueda, pues lo menciona 24 veces en su plática, precisamente porque el pintor fue amigo de Eulalia Guzmán e intervino en cierto aspecto del hallazgo de Izcateopan. Lo que le importa a nuestro investigador es asestar un golpe a una figura decisiva en la identificación del esqueleto de Cuauhtémoc, el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Como adelanté, nada de todo esto dice Salvador Rueda, maestro de lo implícito. La cuestión es que Diego Rivera pintó a Hernán Cortés de modo cuasimódico en su mural, basándose en el diagnóstico que dicho doctor había dado del esqueleto de Cortés. Pero Quirós Cuarón nunca trabajó sobre los huesos, trabajó sobre la fotografía de los huesos, afirma el señor Rueda sin señalar fuente. Tal fue el 4 que, según el investigador, le pusieron entre estos dos nacionalistas a Cortés, cuando ya no podía defenderse de ninguna manera como para cuidar su imagen. En todo caso, el marco que le haremos a esta última fotografía de nuestro conferencista nos permitirá ligar explícitamente lo que él solo sugiere: la relación de todo esto con el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan. Claro que no en el sentido en el que Eduardo Matos Moctezuma y Salvador Rueda, siguiendo la trama de hispanistas opresores de la década de los 50 del siglo XX, gustan de repetir cada vez que tienen ocasión, con aquello de que en 1949 se inventó que se habían encontrado los restos de Cuauhtémoc por pura envidia de los indigenistas, de que el 25 de noviembre de 1946 se hubieran encontrado, digamos, orgullosamente, los restos del célebre, aunque deformado, capitán extremeño. Porque eso no pasa de ser leyenda urbana, salida de los pasillos y cubículos del INAH, etc. El vínculo auténtico de lo que relata Salvador Rueda sin citar fuente y el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan consiste en que, ¿qué crees? Que los antropólogos físicos del INAH ¿cuáles son sus nombres? Después los incluimos. De que los antropólogos físicos del INAH
mismos que se encargan de los huesos de Cortés dijeron que habían analizado los huesos de Cuauhtémoc, pero en realidad nunca los tuvieron en las manos, sino que trabajaron con meras fotografías de los mismos, tal y como se hizo patente a mediados de 1950 al interior de la Gran Comisión, y puede consultarse en las minutas publicadas en 1962 de los trabajos de la misma. Así como en el libro de José Gómez Robleda, que también tendremos que citar, miembro de la comisión que publicó que fuera su dictamen final en 1952, demostrando que la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc estaba perfectamente sustentada punto por punto. Y es que precisamente ante la solidez de las pruebas científicas presentadas por Eulalia Guzmán y por la Comisión del Banco de México, la Gran Comisión se escindió, ofreciendo dos dictámenes contradictorios entre sí. El aludido dictamen positivo firmado por José Gómez Robleda y publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1952, y el negativo publicado en forma de libro hasta 1962 con el título Actas, documentos y dictámenes del hallazgo de Izcatiopan. Cosa que ni menciona Salvador Rueda. Y quizá ni conozca. Pues sin saber muchas cosas, él y Eduardo Matos Moctezuma dictaminan en 2024 que todo fue un fake news, simplemente repitiendo una mentira, repetida también, pero eso sí, en inglés. En 2011, por Paul Gillingham, en su cosificado Cuauhtémoc Bones, Forging National Identity in Modern Mexico, es decir, los huesos de Cuauhtémoc, forjando identidad nacional en el México moderno. Ahora bien, el atropello contra todas las imágenes que analizan y contra las realidades históricas que trastocan nuestros conferencistas, incluida la realidad histórica del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, se acompañó en esta ocasión del atropello al historiador italiano Carlo Ginzburg. Así que en realidad hubo una séptima imagen. Abrimos un tema para ella, malversando a Ginzburg a favor del neocolonialismo intimista. Comenzamos citando a Salvador Rueda. Hay un historiador italiano, dice casi al inicio de su plática Salvador Rueda, que se llama Carlo Ginzburg, que comienza uno de sus libros, El hilo y las huellas, con esta anécdota, el mito griego de Teseo. Teseo recibe de regalo de Ariadna un hilo y se mete al laberinto, llega al centro del laberinto, mata al Minotauro y con el hilo va saliendo. Pero no tenemos nada que diga qué pasó, cómo llegó primero al centro del laberinto, porque el laberinto era para perderse, no solo a la salida, sino también a la entrada. ¿Y el hilo? No tenemos ni una sola huella material, prosigue Salvador Rueda, de lo que pasó, y tampoco tenemos una huella de saber cómo salió. Solo tenemos el relato y el hilo relatado. Bueno,
Un poco es lo que queremos hacer nosotros, continúa Salvador Rueda. Ahora, seguir de repente algunas huellas para saber la proporción humana real y auténtica, digamos, de un personaje de 1520 y 1521, Cuauhtémoc, frente a la proporción simbólica que tiene 500 años después. Fin de la cita. Nótese que a 500 años la única posibilidad que el señor Rueda concibe es que tengamos a Cuauhtémoc como símbolo y no una memoria verdadera de él. Con lo cual la historia se le convierte en las manos en una suerte de literatura fantástica. Ha abolido la historia. Y todo con el fin de arrebatarle sus héroes libertarios a los pueblos. Dígase el de México, por donde reconocemos el retrato. Se trata de un historiador que se encuadró, seguramente sin quererlo, en la perspectiva imperialista norteamericana e inglesa moderna y posmoderna de la historiografía. Dígase la perspectiva de Hayden White en su imaginarista metahistoria. El caso es que todo esto traiciona la perspectiva de Carlo Ginzburg, a quien detrás del símbolo, le interesa rescatar la realidad, también de los héroes, y sobre todo la de estos, en su vínculo con su pueblo. Ahora bien, Salvador Rueda, después de reconocer las disputas que acarrea cuestionar la autenticidad de un héroe en vista de determinarlo en su justa medida, que es lo que quiere el señor Rueda, pero se le transforma en un derruir al héroe, disolviéndolo en las imágenes equívocas del mismo que ofrece la historia. Y, al mismo tiempo, aferrarse en considerar el nacionalismo como pura mentira. Sí, después de reconocer las disputas que dicha operación crítica involucra, aunque sin percatarse de la trampa en la que cayó, Salvador Rueda dice: estamos pasando de un personaje histórico a un símbolo. Y el símbolo tiene un peso totalmente diferente. Lo importante en los símbolos, añade, es el peso histórico, pero lo importante de la persona es él mismo. Fin de la cita. Por donde, de nueva cuenta, el señor Rueda reduce la historia a símbolo, mientras a la persona de carne y hueso, es decir, al actor o sujeto histórico, individual o colectivo, en este caso a un individuo, Cuauhtémoc, lo saca fuera de la historia, pues lo refunde en la intimidad del sí mismo. Este intimismo personalista, propio del sentido común contemporáneo o mercantil capitalista mundializado, individualista, pulveriza la historia al volverla mero símbolo y juego de símbolos e ideas. Carnaval de las interpretaciones en el cual ningún héroe es real, sino parecen soñados. Cuando precisamente la persona real rebasa la idea que tiene de sí o la que tienen de ella, se afirma en el mundo y lo hace en relación con el resto de la realidad,
es por estar cargada de realidad que es universal, algo general y cognoscible por el resto de seres humanos, comenzando por sus contemporáneos de Cuauhtémoc, por ejemplo, y después por él o los historiadores que se afanen en conocer a dicho sujeto histórico. El instante, la pura interioridad del sí mismo, se ven rebasados por la historia en curso, hecha por múltiples actores, entre ellos los descollantes como Cuauhtémoc, quienes por propio impulso vuelcan sus fuerzas por su pueblo, se generalizan en él, dicho con toda propiedad, arraigando en la realidad, esto es, en el universo, mientras la transforman. Y ya que llegamos a este punto, cabe recordar aquella sentencia que dice: para los que están despiertos, el orden del mundo es uno y común, mientras que cada uno de los que duermen se vuelve hacia uno propio. Hace 25 siglos la pronunció Heráclito de Éfeso. Nuestra discusión con Salvador Rueda ilustra el sentido de esta sentencia singularmente, así que nos permite entenderla. Y a la inversa, según lo que dijo Heráclito, podemos comprender por qué es viable la inteligibilidad de la historia. Que las ideas sean generales es evidente, y que los símbolos posean cierto grado de generalidad también. Pero Heráclito nos hace patente que lo sensible es la primera forma de lo general. Y por antonomasia, lo social, práctico, material, exteriorizado, lo que nos es común, es general, perfectamente susceptible de ser conocido, entonces, garantía de la posibilidad de una ciencia social e histórica.